Bueno, el proyecto Think Clima en realidad ya ha terminado en términos formales porque estuvo financiado durante 4 años y la financiación acabó en junio pasado. Lo que pasa que hay una tesis doctoral que sigue desarrollando uno de los objetivos, con lo cual, de facto, aunque en teoría está acabado, de facto está vivo, ¿no? Lo que hicimos en este proyecto fue estudiar si había negacionismo en los think tanks europeos, porque como sabes, en Estados Unidos lo que llamaron negacionismo del cambio climático estuvo impulsado por unos cuantos actores, entre los cuales muy importantes think tanks conservadores. Entonces queríamos ver si sucedía algo similar en Europa, incluyendo España, claro, y analizamos un grupo de think tanks que detectamos que estaban hablando del clima del cambio climático de forma crítica y que eran susceptibles de ser esa etiqueta, ¿no?, de negacionistas. Y analizamos su discurso, analizamos sus contactos entre ellos, porque una de las cosas más importantes de los grupos de interés es su capacidad para construir redes y coaliciones discursivas y estructurales, ¿no?, para darse apoyo mutuo, pero sobre todo para difundir mensajes de forma coordinada y darles más apoyo. Esto es común en todos los grupos de interés, digamos, los que tienen objetivos espurios y los que tienen objetivos súper legítimos, ¿no? Es Mm, una de las herramientas comunicativas, ¿no? Darle más fuerza a tu mensaje creando un entorno, un contexto en el que no seas solo tú el que promueve un mensaje, sino que sea el mismo mensaje el que está promovido por muchos actores. Entonces quisimos estudiar esto y bueno, ya sabíamos al principio que los think tanks en Europa al respecto eran mucho menos importantes que en Estados Unidos. Pero la verdad es que lo que acabamos viendo es que, por un lado, había una fuerte réplica de los mismos argumentos que utilizaban los norteamericanos, tipo argumentos que iban desde la negación más pura y básica, el cambio climático no existe o el cambio climático no es antropogénico, hasta muchas otras cuestiones que no son exactamente negacionismo, sino que son a crear duda, criticar, poner, sobre todo generar duda al respecto de cuestiones que es verdad que algunas no están tan formalmente asentadas, otras sí, depende. Es decir, que no todos negar que esto pase, ¿no? Hay mucho más. Y lo que vimos es que sí, que había un grupo de think tanks que hacía esto. Lo que pasa que solo en 2 países eran relevantes, Alemania e Inglaterra. En el resto de países son think tanks muy restringidos a su ámbito nacional y además con pocos recursos, o con recursos limitados en algunas ocasiones, ¿no? Y solo en el caso de Reino Unido y Alemania había realmente unos think tanks que producían muchísimo informes, notas de prensa al respecto del cambio climático, con esta mirada que con el proyecto dejamos de llamarle negacionista porque nos dimos cuenta que era algo mucho más complejo que esto. Era algo que tenía que ver con muchas otras cosas. Y últimamente hay un informe de una red norteamericana en la que formamos parte que se inventó el término obstruccionismo y adoptamos este término porque nos pareció mucho más sensato, porque al final la conclusión de lo que hemos hecho sería que empezamos estudiando el negacionismo del cambio climático y acabamos descubriendo que lo que hay sobre todo es obstruccionismo. Y hay obstruccionismo, que obstruccionismo significa que te dedicas a impedir que se tomen decisiones políticas que puedan reducir las emisiones de calentamiento global. vale, Esto lo puedes hacer directamente diciendo no apoyamos y vamos en contra de esta regulación porque no existe el cambio climático, que sería negacionismo, pero esto es una minoría. La mayoría de argumentos no son estos, la mayoría de argumentos son no apoyamos y no queremos esta regulación climática porque va en contra de los intereses de las empresas, porque es imposible de pararlo, porque es demasiado tarde, porque la mayoría de mensajes, y esto ha ido siendo creciente, cada vez más ha habido menos mensajes negacionistas y más mensajes de
retrasar la acción climática, por los motivos que sean. Entonces descubrimos esto, ¿no? Que era más apropiado hablar de obstruccionismo que de negacionismo, pero además descubrimos, o ya lo intuíamos, ¿no? Pero que es una falacia culpar de todo a ese puñado de negacionistas. Es una falacia pensar que hay una serie de gente negacionista ahí, que son esos think tanks y alguna gente de ultraderecha, y que por culpa de ellos no avanzamos en la acción climática, ¿no? Porque también estudiamos a los think tanks no negacionistas. Y los estudiamos concretamente para un caso concreto que era la alimentación, porque si no era muy, muy difícil para evaluar si los think tanks no negacionistas eran obstruccionistas, así en general teníamos que tomar una variable. La variable que tomamos fue, vamos a ver si hablan y cómo hablan de algo que está documentado, que está consensuado y que sabemos que es un problema importantísimo y una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, que es la alimentación basada en animales. Entonces, esto es muy concreto, ¿no? Y nos permitió ver pues, algo tan importante, ¿no? Como esto. Vamos a ver cómo hablan de ello los think tanks no negacionistas más importantes europeos, y estudiamos a 100 y pico de los más importantes. Y con una sola excepción de un think tank británico, la conclusión fue que no hablan, no es un tema. Es un tema, o si hablan en muchas ocasiones, hablan para considerarlo que poco relevante, ¿no? Claro, esto es muy grave, ¿no? Porque los think tanks son organizaciones que tienen como objetivo generar mensajes, ideas, conocimiento y difundirlo en la sociedad. Entonces, si ya tienes una organización que se presume a sí misma como que lo que quiere es crear opinión, dar datos, dar ideas, no solo a los políticos, sino también a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, pues claro, si a esta gente se le escapa algo tan importante como el tema de la dieta, pues qué más se le estará escapando, ¿no? ¿Y por qué se le escapa, ¿no? Y bueno, entonces nos dimos cuenta que, y ya acabo con esto, que hablar de negacionismo es hablar de obstruccionismo y que es muy importante tener en cuenta que los obstructores son tanto negacionistas como no. Hay muchos obstructores que no son negacionistas, por ejemplo, todas las empresas cárnicas, que todos los productores de carne que te dirán abiertamente, y de hecho hacen anuncios de que están por la sostenibilidad, que están por el cambio, por la acción climática, pero claro, en su esencia están contribuyendo, ¿no?, al problema, y por lo tanto eso después lo vemos reflejado. No sé si has visto un capítulo del libro que tengo donde explico el lobby de la industria cárnica en Europa, el lobby que ha hecho en Bruselas, una industria que presuntamente está preocupada por el medio ambiente, pero que luego, digamos que detrás de las bambalinas, ¿no?, cuando no se les mira, cuando van a hacer lobby puerta a puerta, cuando van a hacer lobby en privado, lo que están haciendo básicamente es intentar retrasar al máximo todo lo que sea lo que consideran un perjuicio para su negocio. Y entre ello está, pues vamos a calcular vuestras emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a ver cómo las podemos reducir, vamos a cambiar la dieta, todo esto lo están retrasando a pesar de que públicamente están preocupados. Por lo tanto, son grandes obstruccionistas, de forma que es mucho más objetivo hablar de obstruccionistas donde incluyes a todo el mundo, a los que parecen buenos también, que no simplemente este lenguaje tan dicotómico y tan polarizador de los buenos y los malos, ¿no?, los negacionistas y los no negacionistas, que es un lenguaje terrible que te encaja a la gente ya en un escenario que no es lo que sucede en realidad. A veces no es un discurso, sino es una acción. Piensa que nosotros hablamos de grupos de interés y los grupos de interés generan mensajes, los think tanks generan mensajes, conocimiento, pero también son lobbies y trabajan con lobbies, y dentro de los grupos de interés también hay los lobbies. Los lobbies, por supuesto, que también les interesa difundir mensajes, pero el principal objetivo de los lobbies es actuar sobre la política y sobre la opinión pública, es acción, ¿no? Entonces, a veces no es tanto construir un mensaje obstruccionista como actuar de forma obstruccionista, ¿no? Y en este sentido, a nivel de mensajes, sí, hemos visto que a nivel de mensajes lo que antes era un negacionismo muy abierto se ha convertido ahora en simplemente
una duda sobre la eficacia de las políticas. Es decir, uno intenta retardar las políticas porque no sirven para nada, porque es demasiado complicado, porque solo empeoran, porque acaban expulsando a gente de su entorno laboral sin mejorar nada. Esta es la crítica que antes era la crítica negacionista, ahora sobre todo es este tipo de crítica, que sí que es un mensaje, pero sobre todo lo que hay es acción anticlimática por parte de actores presuntamente proclimáticos, pro acción climática, ¿no? Porque claro, es que el negocio es el negocio. Los negocios es los negocios. Hay un chiste del Roto que yo lo guardé durante mucho tiempo salía un hombre de negocios, ¿no? Diciendo, todo es discutible menos los negocios, ¿no? Pues es esto. Todo lo que son grupos de interés y, por ejemplo, los think tanks no se ocupan solo de influir en el poder político. Saben que es muy importante también generar una opinión pública determinada y para eso los medios de comunicación son muy importantes. Entonces, claro, uno de sus objetivos es conseguir que los medios de comunicación cubran las informaciones que te interesan de la forma que te interesan. A veces eso lo consigues directamente porque hay medios de comunicación afines a ti. En otros casos lo consigues porque les convences directamente. En otros casos los consigues porque infiltras gente de tu think tank o de tu entorno, ¿no? Los infiltras como expertos, a veces lo son, pero otras veces no lo son. Otras veces son simplemente gente del mundo empresarial que forma parte de un think tank y que le envían o que le hacen escribir artículos como columnista para un periódico como si fuera un experto independiente y en realidad es un empresario vinculado al sector o es alguien, un asesor vinculado al sector. Entonces, claro, a través de estas conexiones con los medios de comunicación es una forma de llegar a la sociedad. Después también la conexión con la universidad, porque estos think tanks muchas veces incorporan gente de la universidad, con lo cual significa que hay ahí una doble vía, ¿no? La universidad influye en el think tank, pero el think tank también acaba influyendo en la universidad, porque esos son profesores, investigadores que luego en clase pues explican las cosas de una forma u otra, ¿no? En estos momentos hay muchísimos temas de los que no se habla y que son empoderadores, ¿no? Como cambiar tu dieta, como pasarte a cooperativas energéticas basadas en energía limpia, como remodelar tu vivienda para reducir tu impacto, cómo cambiar tus propios hábitos y dejar de construir vidas basadas en cuantos más kilómetros hagas mejor para luego poder explicar tu viaje a los amigos, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones empoderadoras a nivel, en todos los niveles, estructural e individual, que es donde deberían hacerse inciso. Lo que pasa es que, claro, en cuanto se ponen los medios de comunicación a hacer un poquito de inciso en la dieta, por ejemplo, pues tienen todos los lobbies, ¿no?, de la alimentación basada en animales encima. Y claro, estos lobbies no solo son lobbies, son anunciantes. A veces son propietarios de las empresas. A veces son propiedad de los mismos agentes inversores que tienen a los medios en su propiedad. Entonces, claro, no vemos, hay una serie de temas tabú que no se tocan, es mucho más fácil hacer esta retórica alarmista del mundo se acaba, pero vale, se acaba, ya lo sabemos, ya estamos de acuerdo en esto, pero vamos a hacer cosas, dejemos de causar terror en la gente y empoderémosles. Bueno, nosotras no estudiamos a la ciudadanía, sino que estudiamos a los think tanks, ¿no? Pero sí que hay una conexión entre ideología y más oposición, ¿no? La gente más conservadora, más lo que se llama de derechas, estos son términos muy abstractos y muy borrosos, pero bueno, digamos que la gente más conservadora, la que en España votaría Partido Popular o a Vox, digamos, ¿no? Y en Europa votaría a los partidos homólogos, esa gente o ahí, en esos think tanks, ¿no?, es donde encontramos más obstruccionismo, negacionismo, etcétera, ¿no? De hecho, la lista de think tanks negacionistas que seleccionamos al principio
la mayoría se pueden catalogar dentro de una ideología que para muchos sería de derechas, ¿no? Yo prefiero calificarla desde un punto de vista económico, que creo que es más claro, ¿no? Y casi todos, bueno, todos, de hecho todos, son pro libre mercado, pero pro libre mercado desde un punto de vista neoliberal, ¿no? O sea que hay una vinculación clara entre cuanto más neoliberal eres o cuanto más pro neoliberalismo eres, pues más obstruccionista, ¿no? Pero solo, claro, nosotros solo miramos a los think tanks. Lo que sí que es verdad es que hay estudios que lo han mirado en la población en general y han visto que en general es así. No es tanto de edad como de ideología. De hecho, en Estados Unidos es fuertísimo este vínculo, hasta el punto de que muchas personas toman decisiones en función de qué partido político pertenecen. Es decir, no están en un partido político porque piensen de una manera, sino que piensan de una manera porque están en ese partido político, ¿no? Entonces, las decisiones que toman están en función de cómo ven que el partido y, bueno, en ese sentido, pues si tienes un partido republicano que es muy pro industria fósil de combustibles fósiles y de lo tradicional, pues entonces tú te alineas con eso porque hay como un mirroring que dice en inglés, ¿no? Como te ves como reflejado en lo que es como tu referencia, ¿no? O sea que hay claramente un vínculo entre ideologías escoradas a la derecha, pro neoliberalismo y obstruccionismo y negacionismo. Bueno, vimos esto, vimos que en Reino Unido y Alemania hay unos think tanks que son muy pocos, pero que son muy productivos, producen muchos informes, muchas notas de prensa, escriben artículos, están muy cubiertos por la prensa, etcétera, que, claro, generan a su alrededor y alrededor de los políticos, de los partidos políticos de derechas que los ven con cierta afinidad, pues generan un efecto de cámara, de reverberación importante. En algunos casos esto puede influir a nivel político. Sí, en el caso alemán no recuerdo si pudimos llegar, creo que no, a ver una conexión clara con partidos políticos, pero en el caso británico era muy claro cómo estos think tanks tan activos en contra de la acción climática eran los mismos y tenían en su seno a individuos que eran los mismos que habían impulsado el Brexit. Pero insisto, pero los otros también, los que no son de derechas, pero la Nestlé, los grandes productores de, bueno, digo la Nestlé porque es la principal empresa alimentadora del mundo. Ella y Cargill son las dos grandes empresas productoras de alimentos y en concreto las dos son grandes productoras de alimentos basados en animales, ¿no? Y estas empresas, bueno, la Nestlé tiene una imagen pues moderna y tal, y claro, pues esta empresa está muy interesada en que cuantas menos pega se le ponga a la producción de leche de vaca, mejor, ¿no? Es decir, ojo porque ahí hay un interés oculto que actúa haciendo lobby y que es mucho menos visible, mucho menos, digamos, espectacular, ¿no? Que los Brexiters, ¿no? Con esa retórica y tal, pero que está haciendo tanta influencia o más. Y lo que vimos es que los think tanks, estos think tanks obstruccionistas que estudiamos, no todos, solo estos, estaban hermanados con los think tanks negacionistas y obstruccionistas norteamericanos. Hermanados significa pues, que se invitan mutuamente a congresos, que invitan ponentes, pero sobre todo eran los europeos los que habían tomado un poco de referencia, porque claro, los otros empezaron antes y habían tomado más como referencia, pero sí había algunos vínculos, incluso había personas concretas que tienen vínculos con think tanks de los dos lados del Atlántico y que hacían de puente y sí, sí, claramente hay un hilo ahí conector importante.